Hola hermosos y hermosas, hace mucho que no hago esto, pero hay algunas personas que lo pidieron. Entonces empezaremos con el libro Luna Nueva y pues veremos qué tal es recibido este video. Los placeres violentos terminan en la violencia y tienen en su triunfo su propia muerte, del mismo modo que se consumen el fuego y la pólvora en un beso voraz. Romeo y Julieta, acto 2, escena 6. Prefacio. Me sentí atrapada en una de esas pesadillas aterradoras en las que tienes que correr hasta que te arden los pulmones sin lograr desplazarte nunca a la velocidad necesaria. Mis piernas parecían moverse cada vez más despacio, mientras me esforzaba por avanzar entre la multitud indiferente. Pero aún así, las manecillas del gran reloj de la torre seguían avanzando, no se detenían, inexorables e insensibles. Se aproximaban hacia el final de todo. Pero esto no era un sueño, y a diferencia de las pesadillas, no corría para salvar mi vida, corría para salvar algo infinitamente más valioso. En ese momento, incluso mi propia vida parecía tener poco significado para mí. Alice había predicho que existían muchas posibilidades de que las dos muriéramos allí. Tal vez el resultado habría sido bien diferente si aquel sol deslumbrante no lo hubiera retenido, de modo que solo yo era libre de cruzar aquella plaza iluminada y llena de gente. Y no podía correr bastante rápido, así que no me importaba demasiado que estuviéramos rodeados por nuestros enemigos, extraordinariamente poderosos. Supe que era demasiado tarde cuando el reloj comenzó a dar la hora, y sus campanadas hicieron vibrar las losas bajo mis pies, demasiado lentos. Entonces me alegré de que más de un vampiro ávido de sangre me estuviera esperando en los alrededores. Si esto salía mal, a mí ya no me quedarían deseos de seguir viviendo. El reloj siguió dando la hora mientras el sol caía a plomo en la plaza desde el centro exacto del cielo. Capítulo 1. La fiesta. Estaba segura de que era un sueño en un 99%. Las razones de esa certeza casi absoluta eran, en primer lugar, que permanecía de pie recibiendo de lleno un brillante rayo de sol, la clase del sol intenso y cegador que nunca brillaba en mi actual hogar de Forks, Washington, donde siempre lloviznaba. Y en segundo lugar, porque estaba viendo a mi abuelita Mary, que había muerto hacía 6 años. Y esto sin duda ofrecía una seria evidencia en favor de la teoría del sueño. La abuela no había cambiado mucho. Su rostro era tal y como lo recordaba. La piel suave tenía un aspecto marchito y se plegaba en un millar de finas arrugas debajo de las cuales se traslucía con delicadeza el hueso, como un durazno seco, pero aureolado con una mata de espeso pelo blanco, de aspecto similar al de una nube. Nuestros labios, los suyos fruncidos en un sinfín de arrugas, se curvaron al mismo tiempo, con una media sonrisa de sorpresa. Al parecer tampoco ella esperaba verme. Estaba a punto de preguntarle algo. Era tanto lo que quería saber. ¿Qué hacía en mi sueño? ¿Dónde había permanecido los últimos 6 años? ¿Estaba bien el abuelo? Se habían encontrado donde quiera que estuvieran, pero ella abrió la boca al mismo tiempo. Y me detuve para dejarle hablar primero. Ella hizo lo mismo y ambas sonreímos, ligeramente incómodas. ¿Bella? No era ella la que había pronunciado mi nombre, así que ambas nos volvimos para ver quién se unía a nuestra pequeña reunión. En realidad, yo no necesitaba mirar para saberlo. Era una voz a la que habría reconocido en cualquier lugar y a la que también hubiera respondido, ya estuviera dormida o despierta, o incluso muerta, estoy casi segura. La voz por la que habría caminado sobre el fuego, o con menos dramatismo, por la que chapotearía todos los días de mi vida entre el frío y la lluvia incesante. Edward. Aunque me moría de ganas de verlo, consciente o no, y estaba casi segura de que se trataba de un sueño, me entró el pánico a medida que Edward se acercaba a nosotras caminando bajo la deslumbrante luz del sol. Me asusté porque a mi abuela ignoraba que yo estaba enamorada de un vampiro. Nadie lo sabía. Y no se me ocurría la forma de explicarle el hecho de que los brillantes rayos del sol se quebraran sobre su piel en miles de fragmentos de arco iris, como si estuviera hecho de cristal o de diamante. Bien, abuelita, quizá te hayas dado cuenta de que mi novio resplandece. Es algo que le pasa cuando se expone al sol, pero no te preocupes.
Pero, ¿qué hacía él aquí? La única razón de que viviera en Forks, el lugar más lluvioso del mundo, era poder salir a la luz del día sin que el secreto de su familia quedara expuesto. Sin embargo, ahí estaba. Se acercaba a mí, como si estuviera sola, con ese andar suyo tan grácil y despreocupado, y esa hermosísima sonrisa en su rostro angelical. En ese momento deseé no ser la excepción de su misterioso don. En general agradecía ser la única persona cuyos pensamientos no podía oír con la misma claridad que si los expresara en voz alta. Pero ahora hubiera deseado que oyera el aviso que le gritaba en mi foro interno. Lancé una mirada aterrada a la abuela y me percaté de que era demasiado tarde. En ese momento ella se volvió para mirarme y sus ojos expresaron la misma alarma que los míos. Edward continuó sonriendo de esa forma tan arrebatadora que hacía que mi corazón se desbocara y pareciera a punto de estallar dentro de mi pecho. Me pasó el brazo por los hombros y se volvió para mirar a mi abuela. Su expresión me sorprendió. Me miraba avergonzada, como si esperara una reprimenda en vez de horrorizarse. Mantuvo aquel extraño gesto y separó torpemente un brazo del cuerpo. Luego lo estiró y lo curvó en el aire, como si abrazara a alguien a quien no podía ver, alguien invisible. Solo me percaté del marco que rodeaba su figura al contemplar la imagen desde una perspectiva más amplia. Sin comprender aún, alcé la mano que no rodeaba la cintura de Edward y la acerqué para tocarla. Ella repitió el movimiento de forma exacta, como un reflejo. Pero donde nuestros dedos hubieran debido encontrarse, solo había frío cristal. Brusca y vertiginosamente, el sueño se convirtió en una pesadilla. Esa no era la abuela, era mi imagen reflejada en un espejo. Era yo, anciana, arrugada y marchita. Edward permanecía a mi lado sin reflejarse en el espejo, insoportablemente hermoso a sus 17 años eternos. Apretó sus labios fríos y perfectos contra mi mejilla decrépita. «Feliz cumpleaños», susurró. Me desperté sobresaltada, jadeante y con los ojos a punto de salirse de sus órbitas. Una mortecina luz gris, la luz propia de una mañana nublada, sustituyó al sol cegador de mi pesadilla. «Solo ha sido un sueño», me dije, «solo ha sido un sueño». Tomé aire y salté de la cama cuando se me pasó el susto. El pequeño calendario de la esquina del reloj me mostró que todavía estábamos a 13 de septiembre. Era solo un sueño, pero sin duda profético, al menos en un sentido. Era el día de mi cumpleaños. Acababa de cumplir oficialmente 18 años. Había estado temiendo este día durante meses y ahora que había llegado resultaba aún peor de lo que había temido. Casi podía sentirlo, era mayor. Cada día envejecía un poco más, pero hoy era diferente y notablemente peor. Tenía 18 años. Los que Edward nunca llegaría a cumplir. Cuando fui a lavarme los dientes, casi me sorprendió que el rostro del espejo no hubiera cambiado. Examiné a conciencia la piel marfileña de mi rostro en busca de algún indicio inminente de arrugas. Sin embargo, no había otras que las de mi frente, y comprendí que desaparecerían si me relajaba. Pero no podía. La desazón se había instalado en mi ceño hasta formar una línea de preocupación encima de los ansiosos ojos castaños. Solo ha sido un sueño, me recordé una vez más. Solo un sueño y también mi peor pesadilla. Con las prisas de salir de casa lo antes posible, me salté el desayuno. No tenía ánimo de enfrentarme a mi padre y pasar unos minutos fingiendo estar contenta. Intentaba sentirme sinceramente entusiasmada con los regalos que le había pedido que no me hiciera, pero notaba que estaba a punto de llorar cada vez que debía sonreír. Hice un esfuerzo para sosegarme mientras conducía hacia la escuela. Resultaba difícil olvidar la visión de la abuelita. No podía pensar en ella como si fuera yo. Y solo pude sentir desesperación cuando entré en el conocido estacionamiento que se extendía detrás de la escuela de Forks y descubrí a Edward inmóvil recostado contra su pulido Volvo plateado como un tributo de marfil consagrado a algún olvidado dios pagano de la belleza. El sueño no le hacía justicia y estaba allí esperándome solo a mí
igual que cualquier otro día. La desesperación se disipó momentáneamente y el embeleso la sustituyó. Después de casi medio año que llevábamos juntos, todavía no podía creer que mereciera tanta suerte. Su hermana Alice estaba a su lado, esperándome también. Edward y Alice no estaban emparentados de verdad, por supuesto. La historia que corría por Fox era que los retoños de los Cullen habían sido adoptados por el Dr. Carlyle Cullen y su esposa Esme, ya que ambos tenían un aspecto excesivamente joven como para tener hijos adolescentes. Aunque su piel tenía el mismo tono de palidez, sus ojos el mismo extraño matiz dorado y las mismas ojeras marcadas y amoratadas. El rostro de Alice, al igual que el de Edward, era de una hermosura asombrosa, y estas similitudes los delataban a los ojos de alguien que, como yo, sabía que eran. Puse cara de pocos amigos al ver a Alice esperándome allí, con sus ojos tostados brillando de excitación y una pequeña caja cuadrada envuelta en papel plateado en las manos. Le había dicho que no quería nada, ni regalos, ni ningún otro tipo de atención por mi cumpleaños. Evidentemente, había ignorado mis deseos. Cerré de un golpe la puerta de mi Chevrolet 53 y una lluvia de motas de óxido revoloteó hasta la cubierta de color rojo. Después me dirigí lentamente hacia donde me aguardaban. Alice saltó hacia adelante para encontrarse conmigo. Su cara de duende resplandecía bajo el puntiagudo pelo negro. ¡Feliz cumpleaños, Bella! ¡Calla!, susurré, mientras miraba alrededor del estacionamiento para cerciorarme de que nadie la había oído. Lo último que me apetecía era cualquier clase de celebración del luctuoso evento. Ella me ignoró. ¿Cuándo quieres abrir tu regalo? ¿Ahora o luego?, me preguntó entusiasmada mientras caminábamos hacia donde Edward nos esperaba. No quiero regalos, protesté con un hilo de voz. Al fin pareció darse cuenta de cuál era mi estado de ánimo. De acuerdo, tal vez luego. ¿Te gustó el álbum de fotografías que te envió tu madre y la cámara de Charlie? Suspiré. Claro, ella debía saber cuáles iban a ser mis regalos de cumpleaños. Edward no era el único miembro de la familia dotado de extrañas cualidades. Seguramente Alice habría visto lo que mis padres planeaban regalarme en cuanto lo decidieron. Sí, son maravillosos. A mí me parece una idea estupenda. Solo te vuelves mayor de edad una vez en la vida, así que lo mejor es documentar bien la experiencia. ¿Cuántas veces te has vuelto tú mayor de edad? Eso es distinto. Entonces llegamos a donde estaba Edward, que me tendió la mano. La tomé con ganas, olvidando por un momento mi pesadumbre. Su piel era suave, dura y helada, como siempre. Le dio a mis dedos un apretón cariñoso. Me sumergí en sus ojos de topacio líquido y mi corazón sufrió otro apretón, aunque bastante menos dulce. Él sonrió al escuchar el tartamudeo de los latidos de mi corazón. Levantó la mano libre y recorrió el contorno de mis labios con el gélido extremo de uno de sus dedos mientras hablaba. Así que, tal y como lo impusiste en su momento, no me permites que te felicite por tu cumpleaños, ¿correcto? Sí, correcto. Nunca conseguiría imitar ni siquiera de lejos su perfecta y formal facilidad de expresión. Eso era algo que solamente podía adquirirse con un siglo pretérito. Solo me estaba asegurando. Se pasó la mano por su despeinado cabello de color bronce. Podrías haber cambiado de idea. La mayoría de la gente disfruta con cosas como los cumpleaños y los regalos. Alice rompió a reír y la risa se alzó como un sonido plateado, similar al repique del viento. Pues claro que lo disfruta. Se supone que hoy todo el mundo se va a portar bien contigo y te dejará hacer lo que quieras, Bella. ¿Qué podría ocurrir de malo?, lanzó la frase como una pregunta retórica. Pues hacerme vieja, contesté de todos modos, y mi voz no fue tan firme como me hubiera gustado. A mi lado, la sonrisa de Edward se fue tensando hasta convertirse en una línea dura. Tener 18 años no es ser muy vieja, dijo Alice. Tenía entendido que por lo general las mujeres no se sentían mal por cumplir años hasta llegar a los 29. Eso es ser mayor que Edward, mascullé. Él suspiró. Técnicamente, dijo ella, sin perder su tono desenfadado, ya que solo lo adelantas por un año. Se suponía que si estaba segura del futuro que deseaba, segura de querer pasarlo para siempre con Edward, Alice y el resto de los Cullen, 1 o 2 años más o menos no me importarían demasiado.
y mejor si no era como una menuda anciana arrugada. Pero Edward se había cerrado total y absolutamente a cualquier clase de futuro que incluyera mi transformación, cualquier futuro que me hiciera como él, inmortal, igual que él. Un impasse, lo llamaría Edward. Para ser sinceros, la verdad es que no entendía su punto de vista. ¿Qué tenía de bueno la mortalidad? Convertirse en vampiro no parecía una cosa tan horrible, al menos no a la manera de los Cullen. ¿A qué hora llegarás a casa?, continuó Alice cambiando de tema. A juzgar por su expresión, ya se había dado cuenta de qué era lo que yo estaba intentando evitar. No sabía que tuviera planes de ir. Ay, por favor, Bella, no te pongas difícil, se quejó. No nos irás a arruinar toda la diversión poniendo esa cara, ¿verdad? Creía que mi cumpleaños era para tener lo que yo deseara. La llevaré desde casa de Charlie justo después de que terminemos las clases, le dijo Edward, ignorándome sin esfuerzo. Tengo que trabajar, protesté. En realidad no, repuso Alice con aire de satisfacción. Ya hablé con la señora Newton sobre eso. Te cambiará sus horas del viernes en la tienda. Me dijo que te deseara feliz cumpleaños. Pero es que no puedo dejarlo, tartamudeé mientras buscaba desesperadamente una excusa. Lo cierto es que, todavía no he visto Romeo y Julieta para la clase de literatura. Alice resopló con impaciencia. Te sabes Romeo y Julieta de memoria. Pero el profesor Mason dice que necesitamos verlo representado para ser capaces de apreciarlo íntegramente, ya que esa era la forma en que Shakespeare quiso que se hiciera. Edward puso los ojos en blanco. Pero si ya viste la película, me acusó Alice. No en la versión de los 60. El profesor Mason asegura que es la mejor. Finalmente, Alice perdió su sonrisa satisfecha y me miró fijamente. Mira, puedes ponértela difícil o fácil, tú sabrás. Pero de un modo u otro... Edward interrumpió su amenaza. Tranquilízate, Alice. Si Bella quiere ver una película, que la vea. Es su cumpleaños. Así es, añadí. La llevaré a eso de las 7, continuó él. Les dará más tiempo para organizarlo todo. La risa de Alice resonó de nuevo. Eso suena bien. Te veré esta noche, Bella. Verás que te la pasas bien. Esbozó una gran sonrisa, una sonrisa amplia que expuso sus perfectos y deslumbrantes dientes. Luego me pellizcó una mejilla y salí desesperada hacia su clase antes de que pudiera contestarle. Edward, por favor, comencé a suplicar, pero él apretó uno de sus dedos fríos sobre mis labios. Ya lo discutiremos luego. Vamos a llegar tarde a clase. Nadie se molestó en mirarnos mientras nos acomodábamos al final del aula en nuestros asientos de costumbre. Edward y yo llevábamos saliendo juntos demasiado tiempo como para ser objeto de habladurías. Ni siquiera Mike Newton se molestó en dirigirme la mirada apesadumbrada con la que solía hacerme sentir culpable. En vez de eso, ahora me sonreía y yo estaba contenta de que al parecer hubiera aceptado que solo podíamos ser amigos. Mike había cambiado ese verano, los pómulos saltaban más ahora que su rostro se había estirado, y era distinta la forma en que peinaba su cabello rubio. En lugar de llevarlo en picos, se lo había dejado más largo y modelado con gel en una especie de despeinado casual. Era fácil ver dónde se había inspirado, aunque el aspecto de Edward era algo inalcanzable por simple imitación. Conforme avanzaba el día, consideré todas las formas de eludir lo que se estuviera preparando en casa de los Cullen aquella noche. El hecho en sí ya era bastante malo como para celebrarlo. Máxime cuando en realidad no estaba de humor para fiestas. Y peor aún, cuando lo más probable es que éstas incluyeran convertirme en el centro de atención y hacerme regalos. Nunca es bueno que te presten atención. Seguramente cualquier torpe tan proclive como yo a los accidentes pensará lo mismo. Nadie desea convertirse en foco de nada si tiene tendencia a que se le caiga todo encima. Además, había pedido con toda claridad, en realidad había ordenado expresamente que nadie me regalara nada este año. Y parecía que Charlie y René no habían sido los únicos que habían decidido pasarlo por alto. Nunca tuve mucho dinero, pero eso no me había preocupado jamás. René me había criado con su sueldo de maestra de guardería y tampoco Charlie se estaba volviendo precisamente rico con el suyo, siendo jefe de policía de una localidad pequeña como Forks. Mi único ingreso personal procedía de los 3 días a la semana que trabajaba en la tienda local de artículos deportivos.
Era afortunada al tener trabajo en un lugar tan minúsculo como aquel. Destinaba cada centavo que ganaba a mi microscópico fondo para la universidad. En realidad, la universidad era el plan B, porque aún no había perdido las esperanzas depositadas en el plan A, aunque Edward se había puesto tan inflexible con lo de que yo debía continuar siendo humana que... Edward tenía un montón de dinero. Ni siquiera quería pensar en la cantidad total. El dinero casi carecía de significado para él y el resto de los Cullen. Según ellos, solamente es algo que se acumula cuando tienes tiempo ilimitado y una hermana con la asombrosa habilidad de predecir las pautas del mercado de valores. Edward no parecía entender por qué ponía objeciones a que gastara su dinero conmigo, es decir, por qué me incomodaba que me llevara a un restaurante caro en Seattle, por qué no podía regalarme un coche que alcanzara velocidades superiores a los 100 km por hora, o incluso por qué no podía pagarme la matrícula de la universidad. Sentía un entusiasmo realmente ridículo por el plan B. Edward creía que yo estaba poniendo trabas sin necesidad, pero ¿cómo iba a dejar que me diera algo cuando yo no tenía con qué corresponderle? Por alguna razón incomprensible, él quería estar conmigo. Cualquier cosa que me diera, además de su compañía, aumentaba aún más el desequilibrio entre nosotros. Conforme fue avanzando el día, ni Edward ni Alice volvieron a sacar el tema de mi cumpleaños y comencé a relajarme un poco. Nos sentamos en nuestro lugar de siempre a la hora del almuerzo. Había una extraña clase de tregua en esa mesa. Nosotros tres, Edward, Alice y yo, nos sentábamos en el extremo sur ahora que los hermanos Cullen más mayores y amedrentadores, por lo menos en el caso de Emmett, se habían graduado. Alice y Edward ya no intimidaban demasiado y no nos sentábamos solos. Mis otros amigos Mike y Jessica, que estaban en una incómoda fase de amistad posterior a la ruptura, Angela y Ben, cuya relación había sobrevivido al verano, Eric, Connor, Tyler y Lauren, aunque esta última no entraba realmente en la categoría de amiga, se sentaban todos en la misma mesa. Pero al otro lado de la línea invisible, esa línea se disolvía con dificultad en los días soleados, cuando Edward y Alice evitaban acudir a clases. Entonces la conversación se generalizaba sin esfuerzo hasta hacerme partícipe. Ni Edward ni Alice se encontraban ofensivo ni molesto este ligero ostracismo, como si le hubiera ocurrido a cualquiera. De hecho, apenas lo notaban. La gente siempre se sentía extrañamente mal e incómoda con los Cullen, casi temorizada por alguna razón que yo no era capaz de explicar. Pero yo era una rara excepción a esa regla. Algunas veces Edward se molestaba por lo cómoda que me sentía en su cercanía. Pensaba que eso no era conveniente para mi salud. Opinión que yo rechazaba de plano en cuanto él la formulaba con palabras. La sobremesa pasó deprisa, terminaron las clases y Edward me acompañó al coche, como de costumbre, pero esta vez me abrió la puerta del copiloto. Alice debía de haberse llevado su coche para que él pudiera evitar que yo lograra escabullirme. Crucé los brazos y no hice ademán de guarecerme en la lluvia. ¿Es mi cumpleaños y ni siquiera puedo conducir? Me comporto como si no fuera tu cumpleaños tal y como tú querías. Pues si no es mi cumpleaños no tengo que ir a tu casa esta noche. Muy bien. Cerró la puerta del copiloto y pasó a mi lado para abrir la puerta del conductor. ¡Feliz cumpleaños! ¡Calla!, mascuñé con poco entusiasmo. Subí al coche deseando que él hubiera optado por la otra posibilidad. Mientras yo conducía, Edward jugueteó con la radio sin dejar de sacudir la cabeza con abierto descontento. Tu radio se oye fatal. Puse cara de pocos amigos, no me gustaba que empezara a criticar el coche. Estaba muy bien y además tenía personalidad. ¿Quieres un estéreo que funcione bien? Pues conduce tu propio coche. Los planes de Alice me ponían tan nervioso que empeoraban mi estado de ánimo, ya de por sí sombrío, y las palabras me salieron con más brusquedad de la que pretendía. Nunca exponía a Edward a mi mal genio, y el tono de mi voz hizo que apretara los labios para que no se le escapara una sonrisa. Se volvió para tomar mi rostro entre sus manos cuando me estacioné frente a la casa de Charlie. Me tocó con mucho cuidado, paseando las puntas de sus dedos por mis sienes, mis pómulos y la línea de la mandíbula, como si yo fuera algo que podía romperse con facilidad, lo cual era exactamente el caso, al menos en comparación con él. Deberías estar de humor estupendo, hoy más que nunca, susurró. Su dulce aliento se deslizó por mi rostro. ¿Y si no quiero estar de buen humor?, pregunté con la respiración entrecortada. Sus ojos dorados ardieron apasionados. Pues muy mal.
Empezaba a sentirme confundida cuando se inclinó sobre mí y presionó sus labios helados contra los míos. Tal como él pretendía, olvidé mis preocupaciones y me concentré en recordar cómo se inspiraba y se exhalaba. Su boca se detuvo en la mía, fría, suave y dulce, hasta que deslizé mis brazos en torno a su cuello y me lancé a besarlo con algo más que siempre entusiasmo. Sentí como sus labios se curvaban hacia arriba cuando se apartó de mi cara y se alzó para deshacer mi abrazo. Edward había establecido con cuidado los límites exactos de nuestro contacto físico a fin de mantenerme viva. Aunque yo respetaba la necesidad de guardar una distancia segura entre mi piel y sus dientes ponzoñosos y afilados como navajas, tendía a olvidar esas trivialidades cuando me besaba. «Pórtate bien, por favor», suspiró contra mi mejilla. Apretó sus labios contra los míos una vez más y se apartó definitivamente de mí, obligándome a cruzar los brazos sobre mi estómago. El pulso me atronaba los oídos, me puso una mano sobre el corazón, palpitaba enloquecido contra la palma. «¿Crees que esto mejorará algún día?», pregunté, dirigiéndome más a mí misma que a él. «¿Alguna vez conseguiré que el corazón deje de intentar saltar fuera de mi pecho cuando me tocas?». «La verdad espero que no», dijo un poco orgulloso de sí mismo. Puso los ojos en blanco. «Anda, vamos a ver cómo los Capuletos y los Montescos se destrozan unos a otros, ¿de acuerdo? Tus deseos son órdenes para mí». Edward se desparramó en el sofá mientras yo ponía la película y adelantaba los créditos del principio. Me envolvió la cintura con sus brazos y me reclinó contra su pecho cuando me senté junto a él en el borde del sofá. No era exactamente tan cómodo como un cojín, pero yo lo prefería de sobra. Su pecho era frío y duro, aunque perfecto, como una escultura de hielo. Tomó la manta de punto que descansaba doblada sobre el respaldo del sofá y me envolvió en ella para que no me congelara al contacto con su cuerpo. «¿Sabes? Romeo no me cae nada bien», comentó cuando empezó la película. «¿Qué tienes contra Romeo?», le pregunté, un poco molesta. Era uno de mis personajes de ficción favoritos. Creo que estaba un poco enamorada de él hasta que conocí a Edward. «Bien, en primer lugar está enamorada de esa Rosalind. ¿No te parece que es un poco voluble? Y luego, unos pocos minutos después de su boda, mata al primo de Julieta. No es precisamente un rasgo de brillantez. Va sumando un error tras otro. ¿Habría alguna otra manera de que destruyera su felicidad de forma más completa?», suspiré. «¿Quieres que la vea yo sola?». «No. De todos modos, yo estaré mirándote a ti la mayor parte del tiempo». Sus dedos se deslizaron por mi piel trazando formas, poniéndome la carne de gallina. «¿Te vas a poner a llorar?». «Probablemente», admití, «si estás pendiente de mí todo el rato. Entonces no te distraeré». Pero sentí sus labios contra mi pelo y eso me distraía bastante. La película captó mi interés a ratos, gracias en buena parte a que Edward me susurraba los versos de Romeo al oído con su irresistible voz aterciopelada, lo que convertía la del actor en un sonido débil y vasto en comparación. Y claro que lloré, para su diversión, cuando Julieta se despierta y encuentra a su flamante esposo muerto. «Debo admitir que le tengo una especie de envidia», dijo Edward, secándome las lágrimas con un mechón de mi propio pelo. «Ella es muy guapa», hizo un sonido de disgusto. «No le envidio a la chica, sino la facilidad para suicidarse», aclaró con tono de burla. «Ustedes los humanos la tienen fácil, todo lo que tienen que hacer es tragarse un frasquito de extractos de plantas».